Gerson Bochán, profesor del recinto universitario Mayagüez de Ingeniería Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica reclama que el costo de electricidad, que actualmente es de aproximadamente 21 centavos por kilovatio hora, se reducirá a unos 15 centavos por kilovatio hora en el 2012 y a unos 12 centavos por kilovatio hora en el 2015. Esto ayudaría a bajar la factura de nuestros clientes hasta 30%. Ese es el reclamo de la autoridad, ¿verdad? Sin embargo, la reducción en costo está sujeta a los precios del mercado y a la eficiencia de la generación. Quiero aclarar, ¿verdad?, para los que no son muy dotados en esto, eficiencia significa cuánta energía usted le alimenta a la planta versus cuánta energía usted produce. La eficiencia de la planta ecoeléctrica, que es la de gas natural que tenemos en Guayanilla, es relativamente alta en comparación con las plantas de Búnker 6, que es el petróleo, ¿verdad? Esas son las plantas, las de petróleo, las que van a transformar a gas natural, pero no van a transformarla haciendo una planta nueva como la que está en ecoeléctrica. Lo que van a hacer es cambiar las calderas y por lo tanto uno no puede decir que la eficiencia de esas plantas convertidas va a alcanzar la de ecoeléctrica, va a ser relativamente menor la eficiencia, y la eficiencia de generación por la Autoridad de Energía Eléctrica será menor a las de la ecoeléctrica, que utilizan como referencia ya las plantas de la autoridad, ya que esas plantas no fueron diseñadas inicialmente para operar con gas natural, serán simplemente adaptadas, pero con eficiencias inferiores. Además, utilizar información de un mes, ¿verdad? ¿Por qué decimos de un mes? Porque los precios que están lanzando por ahí, el otro día en un artículo del Nuevo Día, decía que el precio del gas era $4 y pico, $4 y pico, eso es por miles de pies cúbicos de gas. Ese es el precio de este mes, pero en el 2008 el precio del gas se lanzó a $11 y $12, la misma cantidad de gas, de modo que es bien volátil ese precio. Así que utilizar información de un mes en particular para estimar el beneficio económico es inaceptable. Los precios varían de acuerdo a variables que el país no controla. Por ejemplo, con los datos disponibles de generación real correspondientes a todo el año 2008, en lugar de la información proyectada, estimamos que la reducción en costo por combustible en 18% y no 30%, como dice la autoridad. Para este periodo, el gas natural tuvo un costo de $10 por megabtu. Para la misma fecha, el costo de combustible de Búnker 6, que es el combustible más barato que se usa en Puerto Rico, pero además el más contaminante, que utiliza la mayoría de las plantas de generación de la autoridad, fue de $12.25 por millón de BTU. BTU nuevamente significa British Thermal Unit, es la unidad con que se mide el calor en ese sistema, ¿verdad? Y quizá usted puede estar familiarizado porque los acondicionadores de aire hablan de 24.000 BTU, de 12.000, pues eso significan los BTU, ¿verdad? Estamos hablando aquí de millones de BTU. Se reconoce que el gas tiene una mejor eficiencia y es más limpio que el petróleo, pero la diferencia en precio fue tan solo $2.25 por millón de BTU. Esto representa un ahorro en combustible de solamente el 18% y no del 30%. Este ahorro no aplica al monto total de la factura, sino al renglón por combustible. El ahorro a la factura también se diluirá en gran parte por el pago de la deuda de la construcción del gasoducto, la conversión de las plantas a petróleo a gas y luego a los costos de operación y mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? La autoridad habla mucho de que el combustible es más barato, pero nunca hablan de cuánto cuesta la deuda en que se va a incurrir para construir el gasoducto, ni tampoco de la deuda en que se va a incurrir para transformar las plantas que ahora queman petróleo para quemar el gas natural. Esas conversiones, primero, cuestan dinero y segundo, cuestan tiempo. Ellos están planteando que para finales del 2011 van a haber hecho esa conversión. Tengo colegas, amigos que hemos analizado esto y estimamos que ni siquiera una la van a poder hacer para finales del 2011. Y son 4 o 5 plantas que tienen que transformar. Y no las pueden transformar todas a la vez porque eso implicaría que nos quedamos sin luz en Puerto Rico. Y yo supongo que ellos no están planteando eso. Por lo tanto, tienen que hacer una primero, cuando terminen esa hay que
probarla y hay que certificarla por las autoridades de Estados Unidos federales, y luego que esa esté funcionando bien, entonces pueden aventurarse a comenzar la otra. De modo que eso va a tomar mucho tiempo para que lo puedan lograr. Las plantas que utilizan destilado liviano, ese es el combustible más caro en el mercado, representa un 20% de la capacidad energética instalada, pero la generación real de esas plantas es muy poca, es 10% del total de toda la isla. Por lo tanto, el ahorro de combustible es mínimo. A esto el gobierno le llama vía verde, que realmente es un engaño al bolsillo del puertorriqueño. Prometen la creación de 4.000 empleos directos e indirectos durante la fase de construcción del gasoducto en el 2011. Esto significa 4.000 desempleados. Nosotros planteamos que va a haber 4.000 desempleados al finalizar el 2011 en el 2012. Y a eso el gobierno le llama vía verde para el ahorro del bolsillo. Esos 350 millones del proyecto tienen costos escondidos del análisis público realizado por el gobierno. Entre estos no se documenta el costo de convertir las plantas de petróleo a gas. Por experiencias previas, durante la construcción del superacueducto, el Coliseo Puerto Rico, el tren urbano, los costos finales fueron superiores, inclusive hasta 100% mayor que aquel inicialmente presentado al país. Y a esto el gobierno le llama vía verde para el saqueo de los tesoros de Puerto Rico. El 70% del combustible necesario para la producción de energía en el país estará bajo el control de un solo suplidor, en un solo punto de descargue, que es la Ecoeléctrica en Peñuelas o cerca por ahí en Punta Guayanilla, creo que se llama el lugar. Cualquier eventualidad de accidente, efecto climático como huracanes, tsunamis, actos terroristas, colocaría a la isla en una condición de vulnerabilidad crítica peligrosa, con un monopolio que afectará la puesta de precios. A esto el gobierno le llama vía verde. Miren, si Puerto Rico, si el gobierno hace eso que quiere, sacar todo el gas desde el sur para suplir el resto de las plantas en Puerto Rico, si ese tubo fallara en algún momento, de la noche a la mañana nos quedaríamos sin electricidad hasta que se pueda reparar ese tubo. Sin electricidad no se piensen que nada más la gente que está cerquita, no. Todo Puerto Rico, el sistema de Puerto Rico, si se caen una de las, o dos, o por lo menos una de las plantas grandes, se cae completo el sistema porque no tiene capacidad para sostenerse. Ejemplo de eso, cuando los huracanes vienen, que se tienen que apagar las plantas, se tarda mucho en volver a que venga la luz porque tienen que irlas subiendo poco a poco las plantas. No se trata de una transición energética, se trata de la sustitución de un combustible no renovable por otro no renovable. De uno que contamina mucho a uno que contamina un poco menos, de mantener el mismo modelo de dependencia por los combustibles fósiles, ambos con peligros de explosividad, de monopolio por otro, del cartel del petróleo por el cartel del gas.